Capítulo 3. Reincorporación. Ahora, su prioridad era Teddy Lupin, su ahijado. Remus y Tonks le habían confiado su futuro, y aunque Andrómeda se ocupaba de él con amor y devoción, Harry quería asegurarse de que nunca le faltara nada. Por eso, aquella mañana, caminó con determinación hacia Gringotts. La tensión entre los duendes y el mundo mágico aún no se había disipado tras la intrusión en la bóveda Lestrange, pero el linaje Black le abría puertas que otros no podían cruzar con facilidad. Harry solicitó una reunión con Ragnok, el jefe de los duendes, y pronto fue conducido a una cámara privada. Señor Potter Black, dijo Ragnok con un tono neutral, ¿en qué podemos ayudarle hoy? Harry respiró hondo antes de responder, quiero abrir una bóveda para mi ahijado, Edward Remus Lupin, quiero que tenga un futuro seguro, sin importar lo que pase. El duende asintió y sacó un pergamino. Como único heredero de la casa Black y Potter, tiene acceso a riquezas considerables. ¿Desea transferir una cantidad específica o asignar ingresos regulares? Quiero asignar una suma inicial de 500,000 galeones y que reciba una cantidad mensual de 5,000 hasta que cumpla la mayoría de edad, indicó Harry sin dudar. Ragnok alzó una ceja, pero no hizo comentarios. Redactó el documento y lo selló con magia antes de pasárselo a Harry para que firmara. Con un movimiento firme de la varita, la bóveda de Teddy Lupin quedó establecida. Con esto, su ahijado estará protegido financieramente. ¿Desea algo más, señor Potter Black? Harry asintió, su expresión se volvió más seria. Quiero restaurar a Andrómeda Tonks en el linaje de la familia Black. Mi abuelo, Arcturus Black, la desheredó por casarse con un hijo de Magel, pero esa es una injusticia que quiero corregir. Ragnok entrecerró los ojos mientras revisaba los documentos genealógicos. Como actual cabeza de la familia Black, tiene el derecho de restaurarla, con un ritual menor y su firma, su tío puede ser oficialmente reconocido como un Black póstumamente, y ella recuperará su lugar. Harry firmó sin dudar y sintió un leve cosquilleo en la piel cuando la magia ancestral de la familia Black se activó. Cuando terminó, supo que había hecho lo correcto. Andrómeda ya no estaría sola, ahora su linaje estaba restaurado y, con ello, Teddy también tendría un vínculo con su historia familiar. Horas después, Harry apareció en la casa de Andrómeda. La mujer abrió la puerta con Teddy en brazos y lo miró con curiosidad. Harry, pasa. ¿Ocurre algo? Harry entró y le explicó todo lo que había hecho en Gringotts. Los ojos de Andrómeda se llenaron de lágrimas al escuchar que había sido restaurada en la familia Black. No tenías por qué hacer esto, susurró, pero gracias, es un honor recuperar lo que se me negó por amor. Harry sonrió y miró a Teddy, quien agitaba sus bracitos con emoción. Se lo debía a Remus y Tonks. Ya ti, no están aquí, pero quiero asegurarme de que Teddy tenga todo lo que merece. Andrómeda le ofreció una taza de té y se sentaron a hablar. Pronto, la conversación giró en torno a lo que vendría después. ¿Y tú, Harry, qué harás ahora?, preguntó Andrómeda. Harry suspiró. No lo sé, aún me siento perdida, la guerra terminó, pero las heridas siguen ahí, no soy la misma persona que era antes. Andrómeda sintió con comprensión. Entonces date tiempo. Has hecho mucho por todos. Ahora es momento de vivir para ti. Harry miró a Teddy y sonrió. Tal vez tengas razón. Tal vez sea hora de encontrar mi propio camino. Con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo, Harry decidió que, por primera vez en su vida, se permitiría buscar la felicidad. Un año después el sol comenzaba a esconderse tras las colinas que rodeaban la mansión Potter. Harry estaba sentado en su biblioteca, rodeado de estantes llenos de libros que reflejaban años de historia mágica. Su primer libro, titulado La verdad sobre el oscuro señor, se había convertido en un éxito inesperado. A lo largo de todo el país, en cada rincón de la comunidad mágica, la gente lo leía, lo debatía y, para sorpresa de muchos, lo consideraban una obra esencial para entender los oscuros días de la guerra. La vida de Harry había dado un giro. Ya no era solo el niño que vivió, ahora era un autor exitoso, y de alguna forma, eso lo llenaba de satisfacción. Mientras tanto, en la madriguera,
Ron Weasley no podía ocultar su frustración. Había estado sentado frente a la chimenea toda la tarde, sin poder dejar de pensar en el libro de Harry. Aunque al principio había pensado que sería solo un pequeño artículo, la verdad es que no esperaba que Harry alcanzara tanto éxito, y mucho menos que el libro fuera incluido en los programas de estudio de Hogwarts como lectura obligatoria. ¿Cómo es que él? Pensó Ron con rabia. ¿Cómo es que ese libro se volvió tan importante y nadie lo llama a entrevista? Hermione, que había estado escuchando la misma queja una y otra vez, suspiró. Ron, ya basta. Es un gran logro para Harry. Él no está buscando reconocimiento. Pero Ron no podía dejar de sentir que su antiguo amigo lo había dejado atrás, que todo lo que habían vivido juntos había quedado atrás, como si Harry ya no necesitara nada de él. Es que no ha dado ni una sola entrevista. ¿Cómo puede ser que el mundo lo vea como un héroe y él ni siquiera haya hablado de cómo derrotó a Voldemort? Gruñó Ron, cruzando los brazos. Porque él no busca eso, Ron, respondió Hermione, con paciencia. Harry no necesita el aplauso. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero Ron no podía soportarlo más. La idea de que Harry se hubiera alejado tanto, no solo físicamente, sino también emocionalmente, lo atormentaba. Había pasado un año desde la búsqueda de los Horrocruxes, y aunque el tiempo había suavizado algunas de las heridas, la verdad era que Harry había tomado un rumbo completamente distinto. Ya no era ese chico que compartía cada triunfo y cada derrota con él. Ahora Harry vivía en la mansión Potter, apartado de todos. Su éxito le parecía una especie de traición. Ron no era ajeno a la envidia. A lo largo de los años había visto cómo Harry y Hermione brillaban en diferentes áreas, pero nunca como ahora. Su amistad se había roto después de la misión fallida para destruir los Horrocruxes. A pesar de que habían sobrevivido juntos a la guerra, las tensiones no se habían disuelto. El rencor de Ron hacia Harry, aunque silencioso al principio, había crecido a medida que el éxito de su amigo se hacía más prominente. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento como si fuera el que quedara atrás? Ron murmuró para sí mismo, mientras apretaba el libro que Harry había escrito, ahora en sus manos. Hermione, al ver la expresión de su novio, se acercó con cautela. Ron, ¿vas a seguir con esto? Harry ya no es el mismo, pero eso no significa que todo lo que vivieron juntos no haya sido importante. Lo que vivieron juntos, repitió Ron, con amargura. ¿Sabes qué es lo peor? No me importa que haya hecho todo lo que hizo por el bien de todos. Lo que me duele es que nunca pensó en nosotros. Nunca pensó en mí. Hermione suspiró, sabiendo que había poco que decir para aliviar ese dolor. Mientras Ron seguía, parecía claro que la relación que ambos habían compartido con Harry ya no era lo que había sido. El reconocimiento público de Harry como el autor de la obra más leída en el mundo mágico solo exacerbaba las heridas no sanades. Mientras tanto, en la mansión Potter, Harry se sumergía en nuevos proyectos. Había creado una nueva vida para sí mismo, alejada del caos de la guerra. A pesar de su éxito, había algo que le faltaba, pero sabía que las decisiones que había tomado lo habían llevado a este punto. Ya no había lugar para los viejos rencores. Sin embargo, lo que no sabía Harry era que el libro, aunque era su verdad, también había dejado una marca profunda en aquellos que alguna vez fueron su familia más cercana. El camino hacia la aceptación de la nueva realidad sería largo, y aunque la guerra había terminado, las batallas internas apenas comenzaban. Uno de los grandes cambios que Harry había impulsado era la justicia contra los antiguos mortífagos. Con su testimonio, Lucius y Draco Malfoy habían sido condenados a Azkaban, un hecho que no todos habían esperado, dado que Narcisse Malfoy había salvado su vida durante la batalla final. Sin embargo, Harry sabía que los crímenes cometidos por Lucius y la participación de Draco en los eventos oscuros del pasado no podían quedar impunes. Por ello, cuando Creacher anunció la llegada de una visita inesperada a Grimmauld Place, Harry se sorprendió al ver a Narcisse Malfoy en la entrada, vestida con ropas elegantes, pero sin los antiguos símbolos de su caída familia. Ella se mostraba serena, aunque en sus ojos había una sombra de incertidumbre. Señora Malfoy,
dijo Harry, manteniendo una expresión neutral. Señor Potter Black, respondía ella con voz firme. Necesito hablar con usted. Harry la guió a la sala principal, donde un retrato de Walburga Black seguía cubierto con un encantamiento silenciador. Se sentaron frente a frente, y Narcisse tomó aire antes de hablar. Sé que ayudaste a mi hermana, Andrámede, dijo finalmente. La reincorporaste a la familia Black después de que la repudiaran por casarse con Ted Tonks. Harry asintió. Para él, Andrámede y el pequeño Teddy eran su familia más cercana. No había dudado en restaurar su lugar en la dinastía Black, a pesar de las objeciones de algunos miembros de la sociedad mágica. Quiero pedirte lo mismo para mí, dijo Narcisse sin rodeos. Harry parpadeó, sorprendido. No era la petición que esperaba. ¿Quiere volver a ser parte de la familia Black?, murmuró él, meditando la idea. Mi esposo está en Azkaban, mi hijo también. Los Malfoy ya no son lo que eran, y en la sociedad mágica mi nombre ya no significa nada. Pero soy una Black de nacimiento. Quiero recuperar lo que mi familia me negó cuando me casé con Lucius. Harry la observó en silencio. Había muchas cosas a considerar, pero sabía que su decisión cambiaría el destino de Narcisse para siempre. Harry pasó varios días reflexionando sobre la petición de Narcisse. Consultó a Andrámede, quien no se mostró en contra, aunque tampoco del todo convencida. Si de verdad quiere hacerlo, es su decisión, pero debes asegurarte de que sus intenciones sean sinceras, le había dicho. Finalmente, citó a Narcisse en Grimmauld Place una vez más. Ella llegó puntual, con la misma dignidad que la caracterizaba. He tomado una decisión, dijo Harry con seriedad. Restauraré tu nombre en la familia Black, pero con condiciones. Narcisse no mostró sorpresa, solo asintió. No quiero que esto sea solo una forma de recuperar influencia. Si acepto, significa que te comprometerás con la familia, con Andrámede y con Teddy. Serás parte de la familia Black no por lo que fue, sino por lo que será. La bruja lo miró con expresión indescifrable, pero después de un momento de silencio, asintió. Lo acepto. Harry tomó su varita y realizó el antiguo ritual que había usado con Andrámede. Un brillo plateado envolvió a Narcisse y, cuando se disipó, la marca de la familia Black había vuelto a ella. Por primera vez en mucho tiempo, Narcisse Malfoy sonrió, no con superioridad ni orgullo, sino con algo que se parecía a la gratitud. Y así, la familia Black renacía, una vez más. Harry había terminado sus estudios. El examen que había tenido que tomar para terminar su formación en el Ministerio de Magia había sido uno de los más difíciles de su vida, pero lo había logrado, igual que el resto de las tareas que le había asignado Kingsley Shacklebolt, el ministro de Magia, quien había hecho pública la noticia de que cualquier persona que quisiera unirse al programa de errores debía tener una buena puntuación. Muchos se habían presentado a la convocatoria, pero Harry no estaba tan seguro de si quería seguir esa carrera. Había sido testigo de los horrores que los errores enfrentaban durante la guerra, y aunque sentía un profundo respeto por ellos, no estaba seguro de querer ser uno de ellos. Sin embargo, se había preparado lo mejor que pudo, sabiendo que el futuro era incierto. Pero Ron estaba convencido de que su rol en la guerra, sus logros, su amistad con Harry, lo convertirían en un candidato ideal para los errores. Desde la primera vez que Kingsley había anunciado la oferta, Ron no dudó en postularse, pensando que, por ser un héroe, su entrada en el programa sería casi garantizada. Pero las cosas no eran tan simples. Ron Weasley caminaba nervioso por los pasillos del Ministerio de Magia. Había hecho todo lo posible para cumplir con los requisitos del examen de errores. Se había sumergido en los libros, había practicado hechizos y técnicas avanzadas durante meses, y aún así no podía evitar sentirse inseguro. Sabía que los demás candidatos eran altamente calificados, pero él creía que todo lo que había hecho durante la guerra le daba una ventaja. Después de todo, soy uno de los héroes, pensaba mientras revisaba sus papeles. Harry fue el elegido, pero yo también fui parte de todo esto. ¿No cuenta eso de alguna manera?
Ron suspiró profundamente mientras entraba a la oficina de Kingsley Shacklebolt. El ministro estaba sentado en su escritorio, mirando algunos documentos con concentración. Cuando levantó la vista, su rostro se iluminó al ver a Ron. Ron, bienvenido, dijo Kingsley con una sonrisa. Siéntate, por favor. Ron se acomodó en la silla frente al escritorio de Kingsley, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Estaba a punto de saber si había sido seleccionado para unirse a los héroes. Había esperado tanto por este momento. Kingsley puso su varita sobre la mesa y, con un leve gesto, hizo aparecer un expediente. Bien, Ron, he revisado tu puntuación en los exámenes, y aunque hay algunos puntos que necesitas mejorar, tus habilidades de combate son excepcionales. Aprecio tu esfuerzo y dedicación. Ron sonrió ampliamente, confiado en que esas palabras indicaban que su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Sin embargo, Kingsley continuó, dejando claro que la selección no era tan sencilla. Sin embargo, dijo Kingsley con una mirada seria, este es un programa muy competitivo. Todos los candidatos deben estar a la altura de los estándares más altos. Es posible que no todos sean seleccionados este año. Ron se sintió como si una tonelada de piedras le hubiera caído sobre los hombros. Entonces, ¿no voy a ser uno de los seleccionados? Kingsley lo miró pensativamente antes de responder. No te preocupes, Ron. Con el tiempo, podrías lograrlo. Pero por ahora, hemos decidido ofrecerte una plaza en un programa de entrenamiento especial para mejorar tus habilidades en ciertas áreas antes de postularte nuevamente el año siguiente. No es una negativa definitiva, sino una oportunidad para que perfecciones aún más tu destreza. Ron se quedó mudo. Había esperado que todo fuera más fácil, que simplemente le ofrecieran el puesto como si fuera algo natural. Pero la realidad era mucho más dura. Se sintió decepcionado, pero también determinado. Sabía que no podía rendirse. Lo entiendo, dijo finalmente Ron, con la cabeza algo baja. Trabajaré más duro. No voy a dejar que esto me frene. Mientras salía de la oficina de Kingsley, sus pensamientos volvieron a Harry. ¿Qué pensaría él? Seguro que Harry había sido seleccionado sin problemas, sin tener que enfrentarse a los mismos obstáculos. Harry caminaba por los pasillos del ministerio con determinación. A pesar de las dificultades del entrenamiento ORE, sentía que finalmente estaba en el camino correcto. A diferencia de los días oscuros de la guerra, ahora tenía una meta clara y un propósito. Con cada día que pasaba, su habilidad en duelos mágicos mejoraba, y su confianza en sí mismo aumentaba. Mientras tanto, Hermione se reencontró con la tranquilidad de estudiar en Hogwarts. Aunque el ambiente era diferente, con menos estudiantes y un aire de renovación, se sentía feliz de estar allí. Ginny también disfrutaba su tiempo en la escuela. Ron, por su parte, trataba de convencerse de que trabajar en Sortilegios Weasley era suficiente para él. Pero cada vez que un cliente mencionaba a Harry Potter, cada vez que le recordaban el legado de su ex mejor amigo, sentía un nudo en el estómago. Sabía que el distanciamiento entre ellos era irreparable, pero no podía evitar sentir una punzada de resentimiento. Los meses pasaron rápido. Harry se convertía en un Ore competente, Hermione y los demás terminaron su educación en Hogwarts, y Ron, aunque seguía sintiéndose perdido, trataba de encontrar su lugar en el mundo, pero aún así seguía intentando los exámenes hasta aprobarlo en el 5 intento. Capítulo 4. Infidelidad. Han pasado 2 años desde el fin de la guerra contra Voldemort, pero la cicatriz que dejó en el corazón de Harry Potter sigue presente. La vida después de la batalla no ha sido fácil para nadie, especialmente para los niños que perdieron a sus padres. La idea de que muchos de ellos crecieran sin la figura protectora de un ser querido le preocupaba profundamente, y tras muchas noches sin dormir, pensó en cómo podía ayudar. Fue entonces cuando, en una reunión con el ministro de magia, Harry propuso una idea que podría cambiar la vida de muchos: un orfanato mágico. ¿Un orfanato, Harry?, preguntó el ministro con escepticismo, pero Harry sabía que era la solución adecuada. Sí, para aquellos niños que no tienen a nadie más. Un lugar seguro,
donde puedan crecer con el apoyo que necesitan. No debe ser solo un refugio, sino un hogar. Un hogar donde la magia y el amor puedan ayudarte a sanar. El ministro, después de una larga deliberación, finalmente aceptó la propuesta. Estaba claro que Harry, aunque aún joven, había aprendido mucho durante la guerra, y su deseo de proteger a los más vulnerables era inquebrantable. Mientras Harry se encontraba en su oficina, gestionando los detalles del nuevo orfanato, sintió una presencia en la puerta. Harry Potter había ascendido rápidamente en el ministerio, hasta convertirse en el nuevo jefe de errores. Un puesto que muchos creían que le quedaba como anillo al dedo, por su valentía, su astucia y su dedicación. Sin embargo, no todos compartían esa opinión. Ron Weasley, su amigo de toda la vida, ya no era el mismo. Después de los Horrocruxes, la relación entre ellos había cambiado. Ya no eran aquellos jóvenes que compartían risas y bromas en la sala común. El dolor de la guerra, las decisiones difíciles y los secretos guardados habían erosionado la conexión que una vez tuvieron. La última grieta se produjo cuando Ron, tras enterarse del ascenso de Harry al puesto de jefe de errores, tomó una decisión que sorprendió a todos. Se fue del ministerio. No quiero ser parte de esto, Harry, había dicho Ron, con una expresión amarga en su rostro. No me importa tu puesto, prefiero hacer algo diferente. Siempre seré tu segundo en todo esto, pero ahora veo que tú no eres el mismo. 2 años después Harry había seguido su propio camino, lejos de la influencia de los Weasley. Se había mantenido cercano a Hermione, aunque siempre en privado, fuera de la vista de Ron. No quería causar más problemas de los necesarios, y ella, con su lealtad inquebrantable, también prefería mantener su amistad en la sombra. Hermione Granger se había convertido en una de las figuras más prominentes del Ministerio de Magia. Su inteligencia y dedicación la habían llevado a estar a punto de ser nombrada ministra de magia, un logro impresionante para alguien tan joven. En cambio, Ron trabajaba en la tienda de sortilegios Weasley, ayudando a George con el negocio familiar, una vida mucho menos glamurosa en comparación con la de su esposa. A pesar de los obstáculos, Hermione había seguido adelante, centrada en su carrera y en mantener la estabilidad en su vida. Sin embargo, una conversación que escuchó un día en el ministerio le hizo cuestionarse muchas cosas. Estaba revisando unos documentos en su despacho cuando escuchó a 2 empleados del ministerio hablar en voz baja, sin darse cuenta de que ella estaba cerca. Imagínate ser el padre de la futura ministro de magia, comentó uno con tono divertido. O mejor aún, imagina ser el amigo del niño que vivió, el discípulo de Dumbledore, el hombre que se enfrentó y venció al mago más temido de todos los tiempos, agregó el otro, con una carcajada. Y encima, heredero de 2 casas antiguas, poderosas y sobre todo ricas. Y que un día llegue y te diga que se casó con Ron Weasley. Ambos estallaron en risas, sin saber que su próximo comentario quedaría ahogado en la repentina tensión que surgió en el ambiente. Hermione no dijo nada, simplemente se giró y regresó a su despacho con una expresión imperturbable, pero por dentro, cada palabra le había dolido, porque, a pesar de todo, era verdad. El contraste entre su vida y la de Ron siempre había estado ahí, pero jamás se había detenido a pensarlo de esa manera. Se preguntó si Ron lo sabía, si alguna vez había sentido el peso de esa diferencia. Más tarde esa noche, cuando llegó a casa y encontró a Ron sentado en el sillón, leyendo un ejemplar del Profeta, sin preocupaciones, sintió un nudo en la garganta. Hermione, ¿estás bien?, preguntó él, notando su expresión distante. Ella lo observó por un momento, queriendo decirle algo, queriendo compartir lo que había escuchado, pero al final simplemente forzó una sonrisa. Sí, todo está bien, mintió. Y mientras se sentaba junto a él, sintió que una grieta invisible se agrandaba entre ellos, una que quizás nunca podría cerrar. Hermione Granger suspiró mientras revisaba los expedientes en su despacho del Departamento de Regulación de Criaturas Mágicas. A pesar de haber alcanzado un puesto importante en el Ministerio de Magia,
no podía evitar sentir una leve punzada de envidia al ver las portadas de El Profeta. Harry Potter Black rescata a la princesa de Noruega de magos oscuros, el mejor jefe Ore de su generación. Harry Potter Black atrapa a otro criminal. Harry Potter Black y Gabriel Delacour fotografiados juntos en Francia. Cada semana había un nuevo titular sobre los logros de su mejor amigo. Sin embargo, lo que más la molestaba no era la fama de Harry, sino la actitud de su esposo. Ron Weasley, quien alguna vez había soñado con ser Ore, había abandonado la carrera después de apenas 3 años. Ahora, pasaba la mayor parte del día en casa, hojeando revistas de Quidditch y quejándose de lo aburrido que era todo. «Mira esto, Hermione», exclamó Ron desde el sofá. Tenía en las manos una edición del Profeta con una imagen de Harry sonriendo con una bruja rubia de aspecto deslumbrante. ¿Puedes creerlo? Ahí está otra vez, el gran Harry Potter, salvando al mundo y acaparando los reflectores. Hermione cerró los ojos y contó hasta 10. Hacía meses que las mismas quejas de Ron la agotaban. Ron, si te molesta tanto, podrías volver a trabajar. Kingsley dijo que las puertas del departamento de errores siguen abiertas para ti. ¿Y para qué?, bufó Ron, lanzando el periódico sobre la mesa. Siempre sería el compañero de Harry Potter. Nunca sería suficiente. Hermione sintió un nudo en el estómago. Sabía que la relación entre Harry y Ron se había fracturado desde la búsqueda de los Horrocruxes. Después de la guerra, mientras Harry se convertía en el Ore más destacado del ministerio y acumulaba una fortuna con inversiones inteligentes, Ron se desmotivó y eventualmente renunció. Y con cada éxito de Harry, Ron parecía hundirse más en la frustración. Ron, no puedes seguir midiéndote con Harry y ustedes tomaron caminos distintos. Fácil para ti decirlo. Eres su amiga favorita, soltó él, con un dejo de amargura. Hermione suspiró. Sabía que la conversación no llevaría a nada. Cerró su expediente y se preparó mentalmente para lo que venía. 2 meses después el crepúsculo se filtraba a través de los ventanales de la majestuosa mansión Potter, bañando la sala de estar en tonos dorados y anaranjados. Harry Potter Black, ahora un hombre de prestigio, se encontraba revisando algunos informes de su empresa mágica cuando un golpe en la puerta lo sacó de su concentración. Al abrir, se encontró con una figura familiar, Hermione Granger. Sus ojos estaban enrojecidos, sus mejillas húmedas y su expresión reflejaba una tristeza profunda. Harry la observó con preocupación. «Hermione, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, invitándola a pasar. Ella entró sin dudar, abrazándose a sí misma como si intentara contener su propio temblor. «Ron», susurró, con la voz quebrada. «Me gritó, Harry, dice que mi éxito lo humilla, que no soporta que gane más que él. Estoy cansada de sus celos, de su inseguridad». Harry apretó los puños con furia. No era la primera vez que escuchaba sobre los estallidos de celos de Ron, pero ver a Hermione así le revolvía el estómago. «Lo siento mucho, Malone», dijo, guiándola hasta el cómodo sillón de cuero. «No debería soportar esto». Hermione lo miró con gratitud y, por un instante, un destello distinto cruzó su mirada. «Siempre has estado para mí, Harry», susurró, su mano rozando la de él. «Eres el único que realmente me entiende». Un silencio cálido se extendió entre ellos. El corazón de Harry latió con fuerza cuando Hermione, con un gesto tembloroso pero decidido, se inclinó hacia él, y entonces, se besaron. La tensión de los años, el deseo reprimido, la confianza inquebrantable que compartían se fundió en ese beso apasionado. Hermione se aferró a él como si fuera su última ancla, y Harry respondió con la misma urgencia. Sin pensarlo demasiado, la tomó de la mano y la guió hasta su habitación. La luna iluminaba el dormitorio cuando Hermione yacía sobre las sábanas de seda. Su respiración era entrecortada, sus mejillas enrojecidas y sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y culpa. «Esto está mal», susurró, pero sin apartarse de Harry. «Entonces dime que pare», dijo él, con su voz ronca y cargada de pasión. Ella no lo hizo. En su lugar, deslizó sus dedos por la piel de Harry, perdiéndose en la sensación de seguridad y deseo que solo él le ofrecía.
Su varita apareció entre sus dedos, y con un murmullo, lanzó el hechizo anticonceptivo. Un resplandor leve confirmó su efectividad. Harry la miró con intensidad, dejando un sendero de besos sobre su piel, deteniéndose en cada lunar que encontraba. Voy a besarte cada lunar que tengas, susurró contra su piel, provocando que Hermione se estremeciera. La noche se convirtió en un remolino de sensaciones, donde el placer y la conexión entre ellos se fundieron en cada querelle. Hermione se permitió, por primera vez en mucho tiempo, olvidarse de todo lo demás y simplemente sentir. Los días pasaban y cada vez se hacía más evidente la distancia entre Hermione y Ron. Hermione no podía evitar comparar la vida de Harry con la suya. Mientras su mejor amigo se enfrentaba a peligros y cambiaba el mundo, ella estaba atrapada en una rutina monótona con un esposo que parecía más interesado en leer revistas que en mejorar su vida. La situación alcanzó su punto crítico una noche en el caldero chorreante. Hermione había salido con Ron y algunos amigos de Hogwarts. En una de las mesas cercanas, un grupo hablaba animadamente sobre la última proeza de Harry: rescatar a una embajadora francesa de un secuestro en Albania. Es impresionante, dijo Ginny, con una sonrisa orgullosa. Harry siempre encuentra la manera de hacer lo correcto. Ron resopló. Claro, porque ser el gran héroe es lo único que sabe hacer. El comentario hizo que el ambiente se tensara. Hermione sintió la mirada de sus amigos sobre ellos. Ron, dijo ella, con la voz baja pero firme, ¿por qué dices eso? ¿Acaso no lo ves? Ron alzó las manos, frustrado. Siempre tiene que estar en el centro de atención. Mientras yo me mataba entrenando como Ore, él lo tenía todo fácil. Y ahora, mira, sigue siendo el favorito del mundo mágico, mientras yo solo soy un Weasley más. Hermione sintió una mezcla de tristeza y desilusión. Ron, nadie te impidió seguir como Ore. Ron no respondió. Ginny y los demás también guardaron silencio. Hermione sintió como algo dentro de ella se quebraba. Esa noche, cuando llegaron a casa, decidió que ya no podía ignorar lo que sentía. Su matrimonio estaba lejos de ser lo que había imaginado. Durante los días siguientes, Hermione evitó a Harry en el ministerio. No soportaba la idea de verlo y recordar su traición. Cada vez que se cruzaban en los pasillos, desviaba la mirada y encontraba alguna excusa para alejarse. Harry, por su parte, notó su comportamiento. Un día, decidió confrontarla. La encontró en la biblioteca del ministerio, revisando unos documentos. Hermione, ¿vas a seguir evitándome?, preguntó en voz baja. Ella cerró los ojos y suspiró. No es eso, Harry. Es solo que, me siento horrible. Amo a Ron, pero lo que hicimos estuvo mal. Lo sé, pero no puedo fingir que no sucedió. ¿Tú puedes? Hermione se mordisqueó el labio, insegura de su respuesta. No quería lastimar a Ron, pero tampoco podía negar lo que había sentido con Harry. No lo sé, Harry. Solo sé que no puedo volver a hacerlo. Harry asintió lentamente, aunque en su mirada había algo que decía lo contrario. Hermione se alejó sin mirar atrás, mientras en su interior una tormenta de emociones la consumía. Pero algo en su corazón le decía que ese no sería el final. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la madriguera, iluminando suavemente la sala de estar. Harry Potter Black estaba sentado en un sillón, observando con una sonrisa cálida a su ahijado, Teddy Lupin, que correteaba por la habitación junto a Victoire Weasley. El niño de 5 años reía a carcajadas mientras cambiaba el color de su cabello a juego con el de Victoire, quien a sus 4 años lo miraba con una mezcla de admiración y picardía infantil. Andrámede, la abuela de Teddy, había permitido que pasara el día con su padrino en la madriguera, donde la señora Weasley, siempre generosa, lo había recibido con los brazos abiertos. Pero, a pesar de la atmósfera acogedora, había una ausencia notable. Ron Weasley no estaba presente. No era casualidad. Desde la búsqueda de los Horrocruxes, la amistad entre Harry y Ron se había resquebrajado hasta un punto casi irreparable. 3 años después de la guerra, las heridas del pasado aún persistían. Se ven adorables juntos, ¿verdad?, comentó Ginny,
acercándose a Harry con una taza de té. Harry asintió, con una sonrisa leve, pero su mirada traicionaba una sombra de nostalgia. Había encontrado en Teddy un motivo para seguir adelante, pero las cosas con Ron nunca se habían solucionado. No había discusiones abiertas, pero tampoco había acercamientos. Simplemente, se evitaban. Mam dijo que Ron tenía otros planes hoy, murmuró Ginny con tono casual, aunque ambos sabían la verdad. Harry bebió un sorbo de té y suspiró. Lo imaginaba. Es mejor así. Ginny frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, un grito de alegría de los niños los distrajo. Teddy y Victoire habían encontrado un viejo baúl lleno de juguetes de los gemelos y ahora estaban completamente absortos en su juego. Harry los observó con una expresión de anhelo. Ojalá las cosas fueran tan simples como en la infancia. Al anochecer, la cena en la madriguera transcurrió con la habitual calidez de los Weasley, pero había un ligero aire de tensión en algunos de los presentes. Ron había evitado venir, algo que no pasó desapercibido para sus padres. Tienes que hablar con él, Harry, insistió Hermione en voz baja cuando los niños ya dormían y la familia se había dispersado. Harry, sentado en el porche con una copa de whisky de fuego en la mano, negó con la cabeza. ¿Para qué? Ambos hemos tomado nuestros caminos. No hay nada más que decir. Claro que lo hay. Ron te extraña, respondía Hermione con frustración contenida. Sé que las cosas no terminaron bien entre ustedes, pero es tu mejor amigo. No puedes simplemente seguir evitándolo. Harry la miró con cansancio. Él tampoco ha intentado hablar conmigo, porque es terco. Y tú también. Hermione cruzó los brazos. Harry apretó la mandíbula. Él sabía lo que era perder a su familia, y también sabía que algunas heridas no se cerraban con simples palabras. Pero, al mirar hacia la ventana donde Teddy dormía plácidamente abrazado a un peluche, se preguntó si no estaría repitiendo el ciclo de distanciamiento y pérdida.